del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, queridas niñas, queridos niños, el día de hoy nos reunimos para celebrar nuestra fe, para adorar a nuestro Padre del Cielo. Lo hacemos en comunidad, unos aquí en la iglesia, otros en sus casas, todos con la misma fe y la misma esperanza. Vamos a poner en esta Santa Misa nuestras intenciones, recordamos a nuestros difuntos, pedimos por nuestros enfermos. Hacemos memoria de Aurora Ortiz Pérez, José Guadalupe Flores Hernández, Margarita y Cleotilde Ochoa Montes de Oca, Maribela Bendaño, Ernesto Gutiérrez, Jorge Isaac Ruiz, Georgina Isaac Montes de Oca, Andrea y Ricardo Gutiérrez López, Pascualita Correa González, José Adolfo Hernández Pérez, Pilar Hernández Cruz, Magdalena Flores, Tomás Torres, Ignacio, Antonia Cruz Hernández, Librado Cruz, Feliciano Flores, Marta Cruz Monroy, Gustavo Salazar, Epifanio Robledo, el señor Enrique, Benito Cortés, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Bernardino Gómez Olivares, Eulalio Gómez Moreno, Adolfo Reyes Sandoval, Benito Alfonso Vázquez Espejel, María Cita Chávez Villafranco, David Arcos Torres, Armando Ángel Sánchez Méndez, Mario Alejandro de Long Rangel, Mario de Long Belón, Raquel Méndez Vadillo, Francisco Sánchez Torres, Héctor Manuel Salazar Diestra, Héctor Manuel María Marta Tagle Benet, Socorro Morales Moreno al primer mes, Flavio Miranda, Petra Domínguez. Damos gracias a Dios por los 36 años de vida de Itzel Villarello Ramírez. Pedimos por la salud y la pronta recuperación de la familia López Flores. Encomendamos también a nuestros enfermos, a Víctor Jarillo Martínez, a la niña Aranza Ramírez, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, María del Carmen Velázquez Alcántara, Alfonso Miranda Sánchez, Willy Ortega, María José Velázquez Leiva. Pedimos también por los que se han contagiado de COVID, por sus familias, por el personal sanitario. Encomendamos a todos los niños y adolescentes que comienzan ya a frecuentar sus escuelas de manera presencial. Que Dios los cuide. También pedimos a Dios que conceda un puesto de trabajo a aquellos que andan buscando empleo. Y ahora, todos juntos y en la presencia de Dios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Vamos a pedirle que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Padre, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron ella y el niño, y tal como había dicho el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Y es quien hace justicia a los
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, constituido por manos de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecer una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a recibir el mensaje de los textos bíblicos que acabamos de escuchar. Con las niñas y los niños quisiera yo recordarles un programa
de Teletón, una iniciativa muy bonita a favor de los niños más necesitados, pero en sus programas de televisión una vez me tocó ver cómo un banco había hecho una grande donación, unos millones, para el Teletón. Grande desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista de ellos, era casi nada. Pero para anunciar su donación, elaboraron una imagen de un cheque muy grandote. Yo creo que era unos 3 metros por unos 2 metros en una grande cartulina, y así entraron frente a las cámaras de televisión, pues mostrando el cheque y la cantidad que regalaban para el Teletón. Eso me hizo recordar el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, de esas personas que tienen mucho dinero, dan en abundancia y muchas veces lo anuncian con trompeta. Bien. En contraste con las niñas y los niños, quisiera recordar que hace 4 años hubo un terremoto fuerte, en 2017, y que afectó aquí en la ciudad, pero sobre todo en la zona de Oaxaca y Chiapas. Hubo grande desastre en esos lugares. Entre las fotos que se divulgaron de las ayudas que se daban en esos días para los damnificados, todavía conservo la foto de 2 personas ya mayores, una señora ya anciana que llevaba en una bolsita de plástico algo de víveres en un centro de acopio. Me sorprendió mucho que esta persona iba descalza. Se ve que no tenía ni para comprarse zapatos, pero llegó al centro de acopio con una bolsita llena de víveres. Y lo mismo, otra foto que también impresionaba, era de un señor ya bastante anciano, que llevaba en su mano también 2 bolsitas de arroz o de frijoles. No me pude dar cuenta, ¿verdad? No se nota en la fotografía. Y también iba a entregarlos al centro de acopio. Quienes distribuyeron esas fotografías, en la parte de abajo escribieron: "Este es el México que amo". Y eso me hace recordar lo que acabamos de escuchar en el pasaje del Evangelio. Esa viuda pobre que echó en la alcancía del templo 2 moneditas de muy poco valor. Jesús efectivamente se fijó en eso, el contraste de los que echaban mucho e incluso lo anunciaban, con esta pobre viuda que no tenía esposo y que solamente tenía esas 2 moneditas, las echó en la alcancía del templo. Jesús dice: los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. La imagen de esta viuda recuerda también lo que leímos en la primera lectura. Acuérdense los niños, en tiempos del profeta Elías, el profeta había sido perseguido y había llegado hambriento a una población que se llamaba Sarepta. Lo primero que vio fue una señora que, por cierto, era viuda, y le dijo que le diera de comer. Esa viuda manifestó que no tenía prácticamente nada, y sin embargo recibió al profeta Elías en su casa,
le compartió un poco de pan y por obra de Dios, la harina que ella tenía de donde elaboraba el pan, dice el texto de la Escritura, la tinaja de harina no se vaciará y la vasija de aceite no se agotará. Así es que ayudó al profeta que tenía hambre y esa viuda y su hijo tuvieron que comer como resultado de la bendición de Dios. Las niñas y los niños saben que cada primer domingo de mes aquí en nuestra parroquia es el domingo de la caridad, el domingo en que traemos algo para compartir con las personas más necesitadas. Las niñas y los niños están invitados a recordar estos ejemplos del Evangelio y de la primera lectura. El ejemplo de la viuda, que sabe compartir, que sabe dar, y que efectivamente cuando se comparte y cuando se da, Dios siempre bendice. Las niñas y los niños, recuérdense siempre, Jesús nos enseñó a compartir y por eso nos pone esos ejemplos, a compartir las bendiciones de Dios, a compartir algo de lo poco que tenemos, pero compartirlo con generosidad, con bondad y con alegría. Y Dios siempre nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a permitir seguir adelante. Hay que creerle a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que hizo esa viuda pobre, continuar haciendo. Eso le agrada mucho a Dios. Bien, con las mamás y los papás quisiera que reflexionáramos sobre la segunda lectura. Un texto tomado de la carta a los Hebreos, una carta muy particular en la tradición de nuestra fe. Reflexiona sobre el sacerdocio de Jesús, sobre el modo como Jesús le da culto a Dios, pero lo hace en una época en que ya no había templo en Jerusalén. Recordamos que los romanos habían destruido la ciudad de Jerusalén y habían incendiado el templo en el año 70. Y así pues el pueblo ya no tenía dónde ofrecer culto. Y muchas personas, muchos creyentes, entre ellos algunos discípulos de Jesús, estaban bastante desconcertados. ¿Cómo ofrecerle culto a Dios? ¿Cómo manifestar nuestro sentimiento religioso? Entonces la carta a los Hebreos hace una reflexión muy interesante y propone un camino nuevo que Jesús abre para darle gloria a Dios. Entre muchas otras cosas, la carta a los Hebreos nos ayuda a reflexionar cómo el santuario de Jerusalén había sido hecho por manos humanas, construido por seres humanos. Y dice, pero eso es figura del santuario verdadero que está en el cielo mismo. Entonces, había un santuario en la tierra, pero hay un santuario en el cielo donde Dios reside y donde está Jesús que intercede por nosotros. Luego compara los sacerdotes que servían en el templo, que en primer lugar eran muchos. Y nos dice, Jesús es un solo sacerdote. Luego, en el templo se ofrecían muchos sacrificios por los pecados. Muchos sacrificios, todos los días.
matar un animalito, una oveja, una res, unas palomitas, y al otro día lo mismo. Y nos dice, Jesús por su parte se ofrece una vez a sí mismo, una sola vez, en el momento culminante de su historia. Y con su ofrecimiento y con su entrega alcanzó el perdón de nuestros pecados. Una grande diferencia. Tenemos entonces un nuevo sacerdote, Jesús, pero ya no es un sacerdote de la familia de Leví, sino es un sacerdote diferente, porque él pertenece a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá no había sacerdotes, eran más bien los reyes. El rey David era de la tribu de Judá. Jesús entonces es diferente, no de Leví, sino de la orden de Melquisedec. Otro camino, otro personaje que también le daba gloria a Dios en tiempos de Abraham y que ofreció pan y vino. Jesús pertenece a esa línea sacerdotal. Hay otras diferencias. Los sacerdotes ofrecen animalitos. Jesús no ofrece algo distinto a él, se ofrece a sí mismo, ofrece su propia vida como culto a Dios. Esto es una grande diferencia. El sacerdote del templo de Jerusalén entraba una vez al año al Santo de los Santos, a la parte más recóndita del templo, y efectivamente llevaba una sangre que no era la suya, la sangre de los sacrificios de los animales, que no era precisamente su propia sangre. Jesús, cuando entrega a Dios su vida, ofrece su propia sangre. Hermanas y hermanos, de esta manera, el autor apostólico de la Carta a los Hebreos nos muestra un camino diferente como habremos de dar culto nosotros los que creemos en Jesús. Ya no es necesario ofrecer ovejas, toros o palomas y tener que ir a sacrificarlos al templo de Jerusalén o en algún otro lugar. Eso fue en la primera alianza. Nosotros estamos en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento. Y entonces nuestra manera de dar culto es con nuestra propia vida, ofreciéndole a Dios toda nuestra vida, todo lo que nosotros hagamos. Como en algún pasaje dice el apóstol Pablo, ya comamos, ya bebamos, del Señor somos. Entonces, cada una de nuestras actividades hechas de acuerdo a la voluntad de Dios, somos del Señor haciendo eso y ofrecemos a Dios el culto de nuestra propia vida. Entonces, si vamos a trabajar, estamos dando culto a Dios. Si vamos a descansar, estamos dando culto a Dios. Si vamos a compartir la comida, estamos dando culto a Dios. Si hay que educar a los hijos, estamos dando culto a Dios. Es con nuestra vida como nosotros adoramos a Dios. No necesitamos entonces tener otra cosa o tener un animalito para ofrecérselo a Dios. Jesús inauguró, como nos dice la Carta a los Hebreos, un nuevo camino para adorar a Dios. El pasaje que hoy leemos concluye de una manera muy particular. Dice que Jesús se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Y al final de la historia,
se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo guardan y en él tienen puesta su esperanza. Aquí abrimos un tema nuevo que meditaremos en los próximos domingos. Estamos concluyendo prácticamente el año litúrgico. Hoy es domingo 32, próximo domingo 33 y el último, el 34, que celebramos a Cristo Rey del universo. Y así concluye el año litúrgico. Pero siempre, cuando concluimos y comenzamos un año en el calendario religioso, meditamos sobre el final de la historia, sobre el tiempo final, sobre el fin del mundo. Y vean ustedes, esto aquí lo anuncia la carta a los Hebreos. Jesús se va a manifestar por segunda vez. Vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, ya no viene a quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y tienen en él su esperanza. ¿Cómo vamos a meditar nosotros entonces esos textos que nos hablan del final de la historia? Desde esta perspectiva, desde esta que es la fe de la Iglesia. Son los tiempos de la salvación. Esperamos entonces al final de nuestra vida, al final de la historia, los tiempos de la salvación. ¿De quiénes? De aquellos que aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Aguardamos la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo a la historia. Esperamos que Él venga para traer los tiempos de la salvación y en Él tenemos puesta nuestra esperanza. Con esto, hermanas y hermanos, nosotros vemos el modo de meditar esos acontecimientos, que no es para asustar a la gente, como muchas veces escuchamos a gentes que andan calculando las fechas del fin del mundo, haciendo elucubraciones y matemáticas bíblicas para asustar a la gente. Hermanas y hermanos, aguardamos los tiempos de la salvación y los aguardamos porque tenemos puesta nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son los tiempos de la esperanza. Vivamos entonces en esa esperanza, la esperanza de la salvación. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios, Ajo del cielo, ropa del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y luego volverá a gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe lo mismo de recibir gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanas, hermanos, presentemos a Dios nuestra oración. A cada una de las peticiones diremos: te rogamos, óyenos. ¿Todos? Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos mexicanos,
que el Espíritu Santo los asista en la reunión que tendrán esta semana. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todo el mundo, que Dios Padre lo libere de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilie a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus gobernados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren de depresión o agotamiento extremo, que reciban apoyo de todos y una luz que les abra la vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor, mira con bondad este sacramento y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de María la Virgen, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio la vida definitiva. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Aurora Ortiz, José Guadalupe Flores, Margarita y Clotilde Ochoa, Maribela Bendaño, Ernesto Gutiérrez, Jorge Isaac Ruiz, Georgina Isaac Montes de Oca, Andrés Ricardo Gutiérrez, Pascualita Correa, Jorge Adolfo Hernández, Pilar Hernández, Magdalena Flores, Tomás Torres, Ignacio, Antonia Cruz, Librado Cruz, Feliciano Flores, Marta Cruz, Gustavo Salazar, Epifanio Robledo, el señor Enrique, Benito Cortés, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores Trinidad, Bernardino Gómez, Eulalio Gómez, Adolfo Reyes, Benito Alfonso Vázquez, María Cita Chávez, David Arcos, Armando Ángel Sánchez, Mario Alejandro Delón, Mario Delón, Raquel Méndez, Francisco Sánchez, Héctor Manuel Salazar Diestra, María Marta Tagle, Socorro Morales, Flavio Miranda, Petra Domínguez y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito, cuya segunda visita aguardamos y tenemos en Él puesta nuestra esperanza, a Él le decimos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Como lo hacemos durante la pandemia, dense un saludo fraterno en paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar se acercan en una sola fila por el pasillo del centro, observando la debida distancia. Los que no van a comulgar pueden sentarse. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas.
Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Agradecemos a todas las personas que han traído algo para las personas necesitadas. Quienes el día de hoy lo olvidaron, el próximo domingo pueden traer también su respectiva despensa. Invitamos a todos a continuar viviendo nuestra fe y en estos tiempos en donde se está acercando la nueva normalidad, pues procuremos tomar todos los cuidados necesarios, teniendo en cuenta que todavía la pandemia no ha desaparecido, está presente y hay que seguirnos cuidando y cuidar a los demás. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan un bonito domingo, que Dios les acompañe. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.